Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese casco de metal y ese chaleco antibalas? O sea, ¿qué pasa? ¿Va a patrullar usted por las calles de Washington? ¿Se ha buscado otro trabajo alternativo por lo mal que le pagamos en La Voz? En fin, explíqueme usted, porque vamos, va usted que parece Bruce Willis. O sea, está impresionante. John McClane, buenas noches, don César. Grande Bruce Willis, La jungla de cristal. La vi hace poco otra vez la 1, yo soy de John McClane. Es un romántico John McClane, porque a pesar de liarse a tiros, el hombre siempre está ahí preocupado de la mujer y siempre la mujer no termina de hacerle caso. Y el hombre se mete en unos follones tremendos siempre por la mujer, hay que decirlo. Sí. Porque esto es así, ¿no? Eso no es tan difícil de entender, ¿eh? O sea, forma parte de la naturaleza humana desde Adán y Eva. Lo tremendo de Bruce Willis en español es que en realidad no es Bruce Willis, es Ramón Langa. Y Ramón Langa se inventa a Bruce Willis. O sea, claro, tú lo ves en inglés después de escuchar el doblaje de Ramón Langa y dices, pero qué tío más soso, ¿no? Porque efectivamente Ramón Langa, Tony, hay unos comentarios de voz y todo muy al estilo de Langa, que claro, realzaba los personajes, claro, luego lo oyes en inglés y dices, qué tío más plano. Uno de esos pocos casos y que hace también ver lo importante que es la labor de un actor de doblaje cuando lo hace bien, que le puede dar una personalidad e incluso hacer crecer a un personaje. Siempre se dice que hay que ver las películas en versión original, pero estamos en un caso, evidentemente, que aporta. Depende, ¿no? Claro. Depende. Laurence Olivier, por ejemplo, obligaba, cuando se doblaban sus películas al español, obligaba que el actor de doblaje fuera Fernando Rey. O sea, ya con eso... Lo peor que he visto yo es cuando un actor se dobla a sí mismo, porque los actores normales suelen vocalizar bastante mal y además para el doblaje hace falta una serie de elementos profesionales que todos los actores no tienen. Los actores normales vocalizan bien. Los actores jóvenes españoles en muchos casos vocalizan muy mal y no hay quien los entienda. Y no voy a ponerme a dar nombres porque no quiero que empecemos haciendo mala sangre el Despegamos. Pero yo hay alguno que ya cuando veo que está en el reparto me echo a temblar porque sé que tengo que estar con una atención redoblada para ver lo que dice. Porque no vamos a ver, en unos minutos contaremos por qué vengo preparado casi como personaje de videojuego en esas aventuras distópicas en las que la guerra pues ya está dentro de nuestras fronteras. La verdad es que la situación en Estados Unidos hemos ido contándola con pelos y señales y después de esa reunión en Cuántico, altos mandos del Pentágono, Peter Hegseth, Donald Trump, pues yo creo que va por ese camino, pero desde luego hoy la noticia es ese cierre del gobierno federal. Don César me preguntaba hace un par de días, ¿usted considera, don Lorenzo? Bueno, me lo decía en petit comité, ¿no? Y me decía, Lorenzo, ¿tú piensas que realmente va a haber shutdown? Y digo, yo creo que al final se van a poner de acuerdo. Y me equivoqué, no se han puesto de acuerdo. Seguramente porque los dos intentan sacar algo de este cierre, de este gobierno federal que se ha activado en Estados Unidos. Tranquilos. Es decir, todos los que nos están escuchando en Estados Unidos, tranquilos. Los servicios esenciales se van a seguir prestando. La mayor parte de los servicios públicos se van a seguir prestando y los esenciales, indudablemente. Se cumple el plazo con el que contaban republicanos y demócratas. Yo sé de más de un funcionario y más de una esposa de funcionario que están encantados de la vida porque hay shutdown, porque hay cierre. Se lo digo. Prepare que le va a tocar cocinar más de una vez. Le va a tocar. Bueno, no sé. Lo mismo te quedas en casa, además te cocinan, no sé. Ah, sí. Madre mía. Sí.
Sí, muy bien. Exacto. Es el primero en 7 años, el primer cierre en 7 años, es decir, no es algo que sea muy novedoso, pero sí en 7 años, por lo tanto tampoco es el primero bajo el mandato del presidente Donald Trump. La anterior ocasión sucedió también cuando él estaba en la Casa Blanca. Afecta por el momento, insisto, a servicios no esenciales, aunque podría comprometer otras funciones de la administración central si el bloqueo legislativo se prolonga. Nos estará escuchando mucha gente en España y dirá, pero que en Estados Unidos, si no hay acuerdo para sacar adelante los presupuestos, que básicamente, salvando las distancias, sería esta idea, no solo no hay consecuencias políticas, sino que encima se paraliza el país y se paralizan las cuentas públicas y hay que llegar a un acuerdo sí o sí, o si no, no hay presupuestos. Pues sí, evidentemente en Estados Unidos es así. Aquí en España, pues no, aunque en los últimos días ha dejado caer Pedro Sánchez y algunos miembros del gabinete de Montero que van a presentar unos presupuestos. La pelea ha sido tremenda hasta el último momento. Los republicanos necesitaban 7 votos demócratas para aprobar un paquete de financiación provisional que alargara las negociaciones. Solo lograron 2 de los 7 necesarios. La idea era por lo menos mantener operativo el gobierno en 7 semanas y los demócratas, por su parte, tampoco lograron recabar en la Cámara Alta los 13 apoyos que requerían su propuesta presupuestaria, la alternativa, que destinaba más financiación para la sanidad, como hemos estado contando en los últimos días. El cierre anterior, el del 2019, duró 34 días. Hay una diferencia fundamental con respecto a ese, y es que el Congreso no ha aprobado ningún proyecto de ley de asignaciones presupuestarias, por lo que ahora mismo ninguna oficina gubernamental ha recibido fondos. Entonces, ¿qué ha dicho la Casa Blanca? Dice, bueno, ustedes comiencen a ejecutar planes para un corte de fondos, un ajuste, interrumpan la actividad, manden a cientos de miles de estadounidenses a su casa y, sobre todo, garantizar los servicios públicos y, sobre todo, los servicios públicos esenciales. Es decir, fuerzas de seguridad, ejército, aeropuertos, seguridad social. Todo esto va a seguir funcionando con normalidad, pero los funcionarios no van a cobrar el sueldo hasta que los legisladores pues lleguen a un acuerdo sobre ese nuevo presupuesto y entonces se ingresará de forma retroactiva, ¿no? Un poco lo que estaba destacando la prensa norteamericana ahora, que estaba un poco revisando, que allí está amaneciendo cuando estamos nosotros haciendo nuestro vuelo. Bueno, ya llevan unas horitas de luz, pero vamos, todavía hay gente desayunando. Pues decía The Wall Street Journal que muchos empleados federales habían estado ya aportando menos a sus cuentas de jubilación para acumular parte de efectivo, parte de cash, ante la sospecha de que este escenario pudiera ocurrir, con lo cual se estaban preparando para este contexto. Consecuencias. Primero, apagón estadístico. Esto es importante porque normalmente, por las decisiones que se van tomando, sobre todo para la Reserva Federal, que está pendiente de esa bajada de tipos de interés, los indicadores que suelen servir también para mover determinados escenarios en Wall Street, todos esos datos macroeconómicos dejan de publicarse, con ese dato estrella de la oficina laboral que se iba a publicar el próximo viernes, y luego pues un impacto evidentemente también económico, monetario, que bueno, pues la anterior vez la economía estadounidense no recuperó 3.000 millones de dólares de los 11.000 millones que costó esa reducción de la producción económica durante ese cierre parcial del gobierno que comentaba antes, que duró 5 semanas y que fue el más largo de la historia de Estados Unidos. Impacto económico, bueno, que podría alguno decir, bueno, tampoco es demasiado. Lo que pasa es que esto sí está generando una serie de movimientos. Primero, el oro sigue subiendo. Hace mucho que no hablamos del oro, el precio del oro sigue subiendo. Alguno dirá, o el dólar bajando, también es verdad. Porque claro, ¿en qué estamos midiendo el oro? En dólares. Entonces, claro, el oro sube, esto es como el petróleo. En el caso del petróleo dicen, no, el petróleo baja mucho más de lo que tendría que estar bajando, porque además el dólar está a la baja, está experimentando un proceso de reducción de valor, lo cual es uno de los objetivos de Donald Trump desde el minuto 1. Aquí lo dijimos, anticipamos y felicito a más de un oyente que logró cubrirse ante el riesgo de tipo de cambio, escuchándonos cuando hablábamos de aquel pacto. ¿Se acuerda usted, don César, de Mar a Lago? Y decíamos, no, si es que Donald Trump no quiere que el dólar se aprecie. Donald Trump quiere que el dólar se deprecie. Exactamente. Y la guerra arancelaria, en buena medida, va dirigida, aunque se pueda parecer que se pone el foco en lo comercial, se pone el foco fundamentalmente en las divisas, en lo monetario. El petróleo, como digo, también es noticia, porque la oferta va a seguir subiendo. Y por eso los precios siguen bajando. Suben. Va a subir la oferta, primero, porque la OPEP el próximo domingo, prácticamente todo el mundo da por descontado que va a llegar a un acuerdo para seguir aumentando la producción, y luego también porque Estados Unidos cada vez produce más petróleo. Estados Unidos está en niveles récord de producción de petróleo ahora mismo. Esto, todos aquellos que nos hablaban de que el petróleo se acababa y que había llegado el peak oil
y que de vez en cuando me escriben algún correo. La verdad es que emplean su tiempo en escribir esos correos, pidiéndome además que lea a Turiel, al economista español. Yo he recomendado alguno de sus libros en alguna ocasión, pero este señor que trabaja para el Club de Roma, pues me parece que en esto tiene una opinión, vamos a decir, equivocada, no sé si interesada, pero evidentemente el petróleo no solo no se acaba, sino que nunca se ha producido más petróleo que ahora y nunca se ha demandado más petróleo que ahora. Es decir, ni la demanda baja por las energías renovables, etcétera, etcétera, ni la oferta baja porque se está acabando el petróleo. Son dos cosas que son falsas. ¿En el futuro qué ocurrirá? Pues no lo sé, don César, no tengo ni idea, pero ahora mismo la situación es esa. Entonces, el cártel de la OPEP Plus, que es Arabia Saudí y Rusia, se reúnen el próximo 5 de octubre, actualizarán estrategia de producción. Bloomberg dice que están barajando acelerar el ritmo de incremento de oferta de crudo hasta los 500.000 barriles diarios, de tal manera que se alcanzaría un objetivo de aumento de producción, poniendo en el mercado 1,6 millones de barriles más, al mismo tiempo que los precios están bajando. Ahora mismo estoy mirando el dato, el West Texas está en $66 y el Brent está un poquito por encima, ¿no? Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué si hay un exceso de oferta de petróleo, aunque hay una demanda potente, pero por qué si hay un exceso de oferta los productores no cierran el grifo para que aumenten los precios? No, es que aquí hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Uno, el hecho de que Estados Unidos se haya convertido en exportador neto de petróleo, y se lo iba a decir esto a los Wolfowitz, ¿verdad? Richard Pearl y compañía, don César, ¿verdad? Cuando dijeron hay que invadir Irak. Si esto se lo hubieran contado, no se lo hubieran creído. Ahora es exportador neto. Ni se lo hubieran creído, ni querían creérselo, ¿eh? Ni querían creérselo, si se lo hubieran seamos dicho, sinceros. Si les hubieran pasado un informe, habrían dicho, no, guarda, chiquillo, guarda esa en el cajón. Guarda eso, claro. Guarda eso. Pisa la oveja que me mata tu jefe, como en el famoso chiste, efectivamente. Pero luego llegó la revolución del fracking. Yo recomiendo un libro muy bueno, de fácil lectura, y que yo creo que es el mejor libro que se puede leer ahora mismo sobre geopolítica energética, que es el de Daniel Yergin, periodista norteamericano. Se llama The New Map, el nuevo mapa, y además se lee muy bien y cuenta muchas anécdotas y da una visión muy geopolítica y fundamentalmente se centra en cómo cambia el mapa geopolítico y energético global el hecho de que Estados Unidos se convierta en exportador neto de petróleo. Entonces, si tú tienes agentes fuera de la OPEP que incrementan la oferta, Estados Unidos, en el sur del Río Grande hay muchos países que están aumentando la oferta, el tema de Venezuela, el tema de Argentina, si finalmente se mete, hablaremos de Argentina porque la está pasando canutas, pues esto al final lo que hace es que haya una pelea por la cuota de mercado y entonces el precio ya no es tan relevante. Es más, a países productores les interesa, sobre todo a los del rango de la OPEP e incluso a Rusia, tirar los precios abajo para que determinadas explotaciones de fracking no sean rentables y expulsarlas del mercado. Y entonces hay una carrera a la baja por los precios. Unos quieren recuperar mercado, otros quieren ganar cuota de mercado. Luego también, otra cosa que no se dice, los almacenes de petróleo, los stocks, están en niveles muy bajos en Occidente, sobre todo en Occidente. Es decir, necesitan rellenarse. ¿Por qué no se rellenan? Porque hay petróleo de sobra. No hay una expectativa de que vaya a faltar petróleo. China está comprando como si no hubiera un mañana. China está comprando. China sí quiere tener los almacenes a tope. Luego también es verdad que durante mucho tiempo ha habido recortes de producción y todo esto pues se quiere ir deshaciendo. Están también las presiones políticas externas, factores geopolíticos. Por ejemplo, algunos países importadores, especialmente grandes consumidores, necesitan que los precios del petróleo no suban demasiado. Por el impacto en la inflación, combustibles, etcétera, etcétera. Entonces interesa que haya un precio del petróleo bajo. Y luego limitar la entrada de productores costosos. Es decir, si hay determinadas explotaciones, esto le pasa un poco a Venezuela, ¿no? Que necesita que el barril tenga un precio muy alto para poder ser rentable, bueno, pues los mantienes fuera de ese mercado. Entonces, estamos en un momento de superávit de oferta. La Agencia Internacional de la Energía deja claro que vamos a estar en esta situación bastante tiempo. Y bueno, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, va a viajar a Washington en noviembre para reunirse con Donald Trump, precisamente para establecer una estrategia conjunta con los miembros de la OPEP. Entonces ya podríamos decir que si hay decisiones en bloque, ya sería la OPEP, es decir, los países del Golfo, Arabia Saudí, con el plus es Rusia, no sé qué letra le ponemos a Estados Unidos, ¿no, César? Plus, le ponemos una OPEP plus. Desde luego no habían sido tan amigos y miren que han sido amigos los países del Golfo
con Washington, con Donald Trump e incluso ahora también con Netanyahu, el amigo Netanyahu. Qué menudo paripé están haciendo en Estados Unidos, don César, ¿eh? Hoy nos han enseñado la foto de Netanyahu pidiendo perdón a Qatar por teléfono en el despacho Oval. Bueno, qué bueno es Netanyahu, qué bueno es que nos lleva de excursión. O sea, es algo, lo de Netanyahu. Está haciendo, la última gira en Estados Unidos. Sí. Es verdad, ahí sí que es para ponerse el casco y el chaleco antibalas. O sea, es algo para echarse a temblar. Pero fíjese qué actuación, ¿no? Cuando le dice Trump, porque claro, lo que ha trascendido es que Trump le aprieta y le dice, venga, llama a Qatar y pídeles perdón por el bombardeo aquel. Y claro, vamos a ver. Ese bombardeo... Trump es el señor que le colocaba la silla a Netanyahu, ¿no? Claro, creo que hay constancia gráfica de eso. Pero también en Qatar. Es decir, ese es un bombardeo, nosotros lo hemos contado aquí, que se realiza, es una operación conjunta entre la inteligencia norteamericana, la israelí y la catarí. Claro. Y en prensa catarí se habla de esto sin ningún problema, no lo quieren ocultar. Entonces, claro, estaban riendo, sobre todo en medios árabes, y diciendo, bueno, pero ¿y es que en Occidente cuela esto? Si era una operación entre los tres. Claro que era una operación entre los tres. Ahora, fíjese usted, nosotros que estamos ahora en el Así fue España, en las aventuras del Cid, y aparecen los reyes moros, y cómo se enfrentan entre ellos, y cómo aparecen los que no son moros a meter la cuchara y tal, esto es un patrón cultural. O sea, Qatar se lleva bien con Estados Unidos y con Israel, pues igual que el rey moro ilustrado aquel que vivía maravillosamente en la corte y que para seguir manteniéndose en la corte y que no lo derribara un primo, un hermano, un tío, etcétera, pues se aliaba con el poder occidental, fuera León o fuera Aragón o fuera Navarra o lo que se terciara. Y entonces ahí se mantenía. Luego, por supuesto, tenía además sus financieros, sus ministros judíos, etcétera. No ha cambiado la cosa a lo tonto en 1000 años. No, y además da respaldo a los enemigos, supuestos enemigos de tus amigos, con lo cual planteas un escenario de lucha, de pelea, que es completamente ficticio. Bueno, la pelea se produce, lo que pasa es que todos están en el ajo. Porque claro, los dirigentes de Hamás, yo lo he dicho muchas veces, hay gente que todavía se sorprende. Viven a cuerpo de rey en Qatar, pero es que sus hijos están estudiando en colegios en Inglaterra. ¿Cómo puede ser esto? Pues claro que puede ser. Y luego el dinero de esos fondos soberanos de Oriente Medio que está sirviendo para ayudar en las crisis de liquidez que tiene Europa y que tiene Estados Unidos. Esos petrodólares. Los fondos soberanos de Oriente Medio, sobre todo los del Golfo, están ahora mismo superando en gasto a sus homólogos mundiales por 4º año consecutivo. En los 4 últimos años han sido los fondos soberanos, los petrodólares, los que han regado con liquidez el sistema. Ayer hablábamos, ¿no?, de la operación de Electronic Arts con Jared Kushner. La compra, Arabia Saudí se lo está comprando todo. Y fíjense, esto se produce a pesar de que los precios del petróleo están bajando, que son su principal fuente de ingresos es esta, y a pesar de que están perdiendo cuota de mercado en el sector petrolero con Estados Unidos. Pero aún así, el dinero sigue fluyendo hacia los fondos soberanos que tienen que ponerlo a trabajar y lo ponen a trabajar comprando en Occidente. Comprando en Europa, comprando en Estados Unidos. Arabia Saudí está diciendo, no, yo me voy a concentrar en las inversiones nacionales. Dice, ya, pero es que aunque te concentres en las inversiones nacionales, 1/5 parte de tus inversiones están destinadas al extranjero. Entonces, si tienes más o menos 920.000 millones de dólares para invertir, eres una gran potencia, evidentemente. Se dice, bueno, el 80% está asignado a inversores nacionales. Bueno, pues tienes 200.000 millones de dólares para invertir en otros países. Y ahí es donde está Jared Kushner, y ahí es donde está Tony Blair, y ahí es donde están también pues, todos esos planes de la era post-Gaza o post-palestinos en Gaza. Esto además, el hecho de que se mantenga un precio del petróleo más o menos contenido, permite a la Reserva Federal bajar tipos de interés y evitar la recesión en Estados Unidos. Y en teoría metería en problemas a Rusia. Y esta es la gran incógnita que yo tengo y que de momento no puedo solventar. Porque la OPEP Plus, como digo, la Plus es Rusia. A Rusia no le interesa que desciendan mucho los ingresos, o sea, el precio del petróleo. Sobre todo porque luego a China le tiene que meter una rebaja adicional.
Y además, porque Rusia tiene la experiencia histórica de cuando Reagan reventó los precios del petróleo con la intención de hacer daño a la Unión Soviética, y vaya si se lo hizo. Que venía además de un escenario de precios altos por la crisis del 73 y del 79, y entonces la caída fue aún mayor de la que se podía haber producido si no se hubiera registrado ese incremento de precios, ¿no? Claro, ¿qué hacen ahora las petroleras de Estados Unidos? Dicen, perfecto, yo ahora voy a empezar a quitarme personal, voy a empezarme a quitar grasa, es el momento perfecto, tengo la excusa perfecta. Y entonces ExxonMobil ha anunciado que va a echar a 2.000 trabajadores a nivel mundial, ConocoPhillips también ha anunciado despidos, Chevron ha anunciado el despido de unas 9.000 personas también, para ahorrar costes, al mismo tiempo que se siguen focalizando en determinados mercados, como en el caso de Exxon Rusia, que lo avanzamos en uno de los últimos gran reseteos, y Exxon lleva mucho tiempo negociando con Rosneft, con la petrolera rusa Rosneft, para volver a Rusia y para realizar explotaciones conjuntas. Bajo las administraciones de Biden y de Trump, Exxon y otras petroleras han tenido permiso y licencia del Departamento del Tesoro para mantener conversaciones sobre activos en los cuales participaban con sus homólogos rusos. Hay uno concretamente en una isla rusa que se llama Sakhalin, en una isla rusa que está muy cerca de 3 yacimientos petrolíferos, que era la inversión estrella de Exxon en el 1995. Exxon dirigía la empresa dentro de Rusia, poseía el 30% junto con Rosneft, y ahora pues recuperar a Exxon por parte de Rusia supondría un gran logro para el Kremlin, pero sobre todo para la propia petrolera de Estados Unidos, porque la industria petrolera rusa ha logrado mantener alta la producción de petróleo a pesar de las sanciones, a pesar de tener que rebajarle a China y a India notablemente, porque claro, los chinos y los indios han negociado bien al respecto unas rebajas de precios. Y luego aquí pues el tema es que la capacidad de producción, si te permaneces aislado y no tienes participación de capitales extranjeros, es verdad que China e India podrían invertir, pero indudablemente las petroleras norteamericanas son las número 1 y Putin no quiere renunciar a ello. De igual manera que en el Báltico también quiere, y en el Ártico, que vuelvan las compañías norteamericanas que en realidad nunca se han ido a realizar determinadas prospecciones y a sacar, en este caso en el Ártico, el gas del yacimiento que hay allí, en el cual pues también participan empresas occidentales. Si al mismo tiempo están atacando los ucranianos / británicos / alemanes / estadounidenses refinerías, oleoductos en Rusia, pues esto genera muchos problemas, y esto pues no se está teniendo en cuenta cuando se analiza el enquistamiento un poco de la situación ucraniana, ¿no? Con respecto al tema de la reunión del Pentágono, había mucha expectación por el encuentro que iba a mantener el jefe del Pentágono, Peter Hegseth. Peter Hegseth, no olvidemos que era un presentador de Fox News. Yo, a este respecto, suelo decir que igual que Zelensky no ha dejado de ser un actor, Peter Hegseth no ha dejado de ser un presentador de televisión. De hecho, yo creo que lo ponen ahí para eso. Para dar una determinada imagen. Él ha estado obsesionado desde el primer momento con la imagen. Descabezó algunos miembros o algunos sectores, ¿verdad?, del ámbito castrense norteamericano, que evidentemente pues bebían los vientos por las políticas de Biden y necesitaban tener el control. Y había mucha expectación por este encuentro porque se había mantenido mucho secretismo. Voluntariamente no se había querido filtrar a ningún medio de comunicación lo que se iba a hablar y estaban todas las posibilidades abiertas. Entonces, cuando se produce esta reunión de altos mandos militares en Quantico, en Virginia, pues algunos esperaban que pudiera producirse algún tipo de anuncio sobre la intervención militar en Ucrania, otros alguna novedad sobre la estrategia en la ofensiva contra Venezuela, otros, en este caso menos, yo creo, sobre algún tipo de operación en Taiwán. Pero finalmente, los titulares del encuentro han ido encaminados a destacar cómo el secretario de Defensa, que le han cambiado el nombre al secretario de Guerra, pero esto tiene que pasar por el Congreso, es decir, oficialmente se sigue llamando Departamento de Defensa, DOD. Hegseth ha decidido, bueno, pues exponer públicamente esa idea de que hay que limpiar el ejército de la ideología woke. Hay que limpiarlo. Es decir, se acabaron los programas para fomentar la diversidad en el ámbito castrense, se acabaron esas actuaciones en las cuales pues, vemos determinadas ruedas de prensa o eventos en los cuales aparece
una señora vestido de señor allí con un montón de medallas y maquillada y no entendemos muy bien lo que está pasando, que parece una broma. Más bien un señor vestido de señora. Exactamente. Pues todavía una señora vestida de señor no se nota necesariamente mucho, ¿no? Pero Olin, un señor, exactamente, pero un señor vestido de señora era terrible. No solo eso, es que el grado de ridículo al que se ha llegado en este país era algo tremendo. Yo recuerdo un anuncio para que la gente se alistara, que era de una lesbiana que tenía una niña y entonces la niña contaba que su mamá, pues no sé si era sargento, no sé qué, y además pues estaba casada con otra señora y no sé qué. Y tú decías, o sea, esta es la imagen de ejército que quiere dar Estados Unidos. Luego veías el vídeo de los rusos, claro, unos tíos como armarios corriendo, sin camiseta, tirándose ahí, ¿no? por la nieve. Por la nieve y tal. Y decía, es que vamos, como esto se corresponda con la realidad, Dios quiera que no vayamos a una guerra con Rusia porque es que nos trituran, ¿no? Esa imagen de Putin a caballo sin camiseta también, ¿no? También eso, además eso, pues claro, y luego veías a Biden que se perdía con el que bajaba en el paracaídas y tú decías, pero ¿en qué manos estamos? ¿No? Menos mal que le ayudó Meloni a encontrar al del paracaídas, ¿eh? Sí. Menos mal que le ayudó. Sí, no, la verdad es que era una broma de mal gusto porque más allá de lo que pueda pensar cada uno sobre el tema de los transexuales y del movimiento LGTB, evidentemente tú eres un ejército, eres el principal ejército del mundo y tienes que dar una cierta imagen. Entonces, ha hecho un anuncio, básicamente ha dicho que todo esto se ha acabado, que la corrección política está prohibida, una expresión que ha generado muchos titulares y que las mujeres tendrán que alcanzar los estándares masculinos para desplegarse en puestos de combate, lo cual yo creo que es algo evidente, lo llevamos diciendo algunos desde hace mucho tiempo y en la policía española me consta que hay muchos problemas porque hay muchas mujeres que no están preparadas para desarrollar su actividad policial. Me consta y me consta con ejemplos muy claros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ha trascendido sobre todo, pero no es lo más relevante. Bueno, yo le puedo decir, y esto no se me olvidará, una conversación que yo mantuve con un oficial del ejército español, que era además profesor en una academia militar, y que en un momento determinado me dice, bueno, ha habido que bajar los baremos para que entren mujeres en la academia, y añade, y nos está entrando cada paralítico. Claro. Lo cual es terrible, pero efectivamente si tú bajas los baremos para que entren señoras, pues además corres el riesgo de que no solamente se limite a señoras, que es dudoso que puedan realmente desempeñar esas funciones, sino que te puede acabar entrando un señor que al bajar el baremo tampoco las va a poder cumplir, lo cual el mal se multiplica. Entonces, claro, siempre te dicen, bueno, pero la comandante Johnson pilota un cazabombardero. Muy bien. Todo lo que usted quiera del cazabombardero lo puede hacer. Pero si yo estuviera en la tripulación de un carro de combate, querría tener a tíos, vamos, de 1,80 y con unas espaldas como un armario ropero de compañeros de tripulación. Eso es evidente. Y no a la comandante Johnson, que mide 1,60 y que la pobrecita, pues sí, para soltar bombas sobre una población lo hará muy bien, pero a la hora de cargar con un compañero herido, vamos a ver lo que hace la comandante Johnson. Sí, eso se puede extrapolar al cuerpo de bomberos, se puede extrapolar a la policía, etcétera, a la policía. Etcétera. Claro, bueno, de hecho, estamos hartos de ver vídeos en España donde de pronto en la pareja de policías hay un hombre y hay una mujer y se produce un enfrentamiento armado y la señora se inhibe, cosa que yo puedo entender perfectamente, pero no es para lo que la pagan, y ves al otro compañero pues ahí batiéndose el cobre. Y luego pues, que la pistola, si la sacas es porque existe la posibilidad de usarla. O sea, si no tienes ninguna intención de usarla, no saques la pistola. Esa es otra. Sobre esto también podríamos hablar largo y tendido. Los sindicatos policiales llevan mucho tiempo hablando de ello. Lo que pasa es que, claro, en cuanto lo sacas a colación, te dicen de todo, ¿no? Pues aquí intentamos siempre ser honestos. Como digo, esto siendo relevante o siendo importante desde un punto de vista mediático, también de campaña, ¿no? De ir contra determinados mensajes de la Agenda 2030, pues está muy bien, te apuntas una medallita, pero esto no es lo más relevante. Hay otra cuestión mucho más importante que tiene que ver con el aprovechamiento y el uso político del asesinato de Charlie Kirk, que ha permitido declarar como terrorista al movimiento Antifa y, lo más relevante, que pone el foco de la actuación de los soldados de Estados Unidos dentro del país. Esto, cuando hicimos los últimos 2 gran reseteos hablando sobre esta cuestión, decíamos cuidado, porque además de que haya órdenes ejecutivas
pues que den más poderes a los tecnócratas, a los Palantir, a los Oracle Boys, cuidado, porque podemos ver despliegue de efectivos en determinadas ciudades que además están sufriendo crisis endémicas y son ciudades además gobernadas de forma pues bastante lamentable por miembros del Partido Demócrata. Y eso es justo lo que ha anunciado Trump, porque Trump a última hora se suma a la cumbre. Yo no sé si él tenía previsto ir desde el minuto 1, va allí y él sí lanza ese mensaje. Y él dice, cuidado, porque primero ha sido Los Ángeles, después Washington, después Memphis y Portland, y la próxima será Chicago. La amenaza del terrorismo doméstico... Sí, Chicago es mucho peor que Memphis, Portland y todas las demás. Y además eso es un vivero del Partido Demócrata en el peor sentido del término. Sí, sí. Kennedy llega gracias a unas elecciones fraudulentas a la Casa Blanca con un apoyo enorme de la mafia irlandesa de Chicago. Chicago es también italiana del resto del país. La cuna de Obama también es. Chicago es la cuna de Obama. Y bueno, pues está en el punto de mira. La amenaza del terrorismo doméstico la han negado hasta ahora cuando algunos hacíamos referencia al ambiente guerra civilista y decíamos cuidado, porque en algunos territorios del país norteamericano hay una amenaza constante porque hay sabotajes. Hicimos también un programa dedicado a los sabotajes que había en la red eléctrica, determinados también accidentes que luego se demostraba que eran provocados en la red ferroviaria. Una interrupción que hubo también en su momento en uno de los grandes oleoductos, el oleoducto Continental, que luego también hubo unos hackers que pidieron un rescate. Decíamos, cuidado, porque todo esto luego siempre es empleado por la Casa Blanca, da igual el color, para sacar adelante una serie de órdenes ejecutivas para aumentar ese control social, para iniciar procesos muy parecidos a los impulsados tras el 11S, pero con una diferencia fundamental. Ahora el enemigo se busca dentro de las puertas. Y en este proceso, esa configuración de pensamiento de trinchera, de facciones enfrentadas, tenemos una situación en la que ahora Donald Trump asegura que ciudades norteamericanas van a ser utilizadas como campos de entrenamiento militar in situ. O sea, no para hacer ejercicios, sino para actuar, es decir, el ejército en la calle. Hay estados de Estados Unidos, sobre todo determinadas ciudades, que están hechas unos zorros, que tienen crisis sociales, que tienen crisis económicas endémicas. Bueno, algunas zonas parecen absolutos estercoleros. Hemos visto todas imágenes de California que parece eso de Walking Dead. Sí. Con gente tirada en la calle, homeless, drogadictos. Dice, oiga, pero eso es Estados Unidos. Pues lamentablemente hay zonas de Estados Unidos que están así. Y entonces se va a sacar al ejército a la calle. Ya tienes una excusa ahí, ¿no? El escenario, además, ha sido un escenario escogido de forma, pues yo creo que muy inteligente y orientado sobre todo a los medios de comunicación, porque era un anfiteatro cubierto, un escenario de color negro, repleto de banderas de la estadounidense y de los 5 ejércitos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. A ver si me lo sé. Tierra, Marina, Fuerza Aérea, Infantería y Guardacostas. Creo que esos son los 5, ¿no? Sí. Y allí, el presentador de Fox News, a la sazón secretario de Defensa, que dio un discurso como si se tratara de una charla TED, ¿verdad, don César? ¿Ha visto usted las imágenes? Sí, y él está ahí hablando. Sí. Un poco del estilo también que le gustaba a Obama, ahora que lo hemos mencionado, moviéndose de un lado al otro del escenario, centenares de militares allí, los más condecorados, muchas constelaciones de estrellas allí dentro. Había mucho desconcierto en las filas del Pentágono y cuando Hegseth empieza a decir que va a limpiar aquello de ideología woke, todos respiraron porque pensaban que les iban a llevar a otra guerra. No es habitual, no es recomendado tampoco por motivos de seguridad una reunión de tales dimensiones de líderes militares en un único sitio. Lo cual también había levantado críticas diciendo, oigan, pero ¿y aquí por qué nos juntan a todos? Nadie nos quiere decir de qué vamos a hablar. Inicialmente el Pentágono se había limitado a convocar a los generales, era la noticia que teníamos nosotros, sin indicar cuál era el motivo de reunión. Luego al final han ido muchos más. Esta es la intrahistoria de esa reunión. Así que, pues que no se extrañen algunos de nuestros oyentes si en determinados estados empiezan a ver al ejército en la calle. Yo a mí esto, don César, ¿qué quiere que le diga? A mí me da mucho miedo todo esto. Me da mucho miedo. Es un poco inquietante, sí. Me da mucho miedo porque, oiga, ya tiene usted una policía, ya tiene usted un FBI, ya tiene usted un aparato de seguridad. Si tiene que sacar al ejército a la calle, pues a mí lo del ejército me parece absolutamente desproporcionado. Sí. Es decir,
Yo no digo que no pueda haber una situación específica en un lugar muy específico, en un momento muy específico, que justifique utilizar a la Guardia Nacional. Y, bueno, ya tendría que ser algo tremendo para el ejército. Pero esto de vamos a ir limpiando las ciudades a golpe de militares, claro, es que esto no tiene justificación alguna. Tiene justificación alguna y además esto va a dar también herramientas desde el punto de vista del relato a los demócratas de cara a las elecciones de midterm, que ya sé que estoy muy pesado con esto, pero es que a partir de enero del próximo año no se va a hablar de otra cosa. No se va a hablar Totalmente. de otra cosa. Luego, con respecto a Gaza también. Vamos a ver, el giro de acontecimientos, algunos consideran que es un giro de acontecimientos, nosotros aquí ya hemos explicado que realmente no. A algunos les sorprende, pero todo esto se venía gestando desde hacía tiempo y tenemos ya más detalles, porque esta mañana precisamente Financial Times, esto lo suelen hacer bastante bien, suelen dar, una vez que ya ha pasado la noticia y que la gente ya no está pendiente, entonces cuentan algunas verdades del barquero que nos sirven para ir tejiendo un poco los acontecimientos o el relato también, ¿no? Vamos a ver, Netanyahu y Trump llevan tiempo articulando este supuesto plan de paz, que se concretó en una reunión que mantuvieron hace un mes Trump con el enviado especial a Oriente Medio Steve Witkoff y el yerno Kushner. Bueno, el yerno Kushner, que debe estar pero feliz, está en todas, sí. Está en todas. También estaba Tony Blair en ese encuentro. Estoy hablando hace un mes. Hay una reunión, enviado especial a Oriente Medio. Por cierto, Kushner, en el anterior mandato de Trump, era el enviado especial para Oriente Medio. Totalmente. Sí, y en esta ocasión han decidido que se van a cortar un poco. ¿Es Witkoff se ha hartado un poco de hacer de pantalla y por eso ha dejado caer que se puede ir? Bueno, pues yo creo que los tiros van un poco por ahí. Al final, bueno, y a todo eso, fíjese usted la gente que está, que a Marco Rubio ni se le ve ni se le espera. No se le ve. El papel que le han Marco reservado... Rubio anda estos días haciendo el tonto con la historia de Venezuela y provocando la fuga de venezolanos de Miami, porque hay gente tan inocente que le está creyendo. Y entonces el barrio del Doral, en Miami, que es un barrio de venezolanos, se ha marchado más de la 10ª parte de la población. No, lo del Marco Rubio es para orinar y no echar gota. No, sin ningún lugar a duda. Además, después de esta reunión, es así como se toman las decisiones al final, ¿eh? Se le traslada al secretario de Estado, que tendría que haber estado presente, a Marco Rubio, y le dicen, y ahora vas y les cuentas esto a los países del Golfo. Ahora vas y hablas tú con Emiratos Árabes Unidos y con Qatar. Dice Tony Blair, no te preocupes, con Emiratos Árabes Unidos hablo yo. Y dice Marco Rubio, bueno, pues ya hablo con Qatar. Teocracias que hacen un doble juego, como comentábamos antes, sobre todo Qatar. La figura de Tony Blair se escoge para darle una apariencia de acuerdo internacional, como estuvimos hablando ayer. De hecho, yo esto no lo sabía, cuando expliqué ayer un poco lo de Blair, se habían filtrado algunos detalles del plan porque el propio Blair es un bocazas. Algunos de estos siempre le suele pasar. Bueno, porque es además un personaje bastante soberbio. Lo que pasa que tiene una soberbia muy británica, o sea, no es una soberbia del bocazas que sale en plan Donald Trump, para que nos entendamos, sí. O Pedro Sánchez, no. Aunque Pedro Sánchez estaría más cerca del estilo de Tony Blair. O sea, es un sujeto petulante, soberbio, etcétera, pero bueno, tiene un cierto control aparente que hace que no se le note tanto. En este caso, la filtración se produce porque él se calienta, pero en petit comité o con quien no debe. Entonces dice, no, pues si nosotros ya tenemos esto medio preparado, yo voy a ser aquí el fan. Entonces, los socios árabes de Estados Unidos que están jugando al enfrentamiento, aunque están en toda la pomada, se quejaron y le dijeron a la Casa Blanca, y dice, oye, macho, dile a este que se calle, porque claro, nosotros tenemos que defender aquí un acuerdo a 3 entre Israel y la Casa Blanca, que nosotros vamos a vender a nuestra población que aceptamos el acuerdo de la Casa Blanca cuando en realidad estamos en el enjuague desde el minuto 1. Y entonces los socios árabes de Estados Unidos se enfadan. Bueno, se enfadan. Le dicen a la Casa Blanca, oye, tienes que hacer algo. Y entonces aparece el yerno de Trump. Dice, no os preocupéis, esto lo soluciono yo. Entonces los estados árabes habían respaldado sus propias propuestas para la posguerra tras la conmoción que les causó sobre todo ese anuncio de Trump en febrero de Gaza, cuando dijo aquello de la Riviera de Oriente Medio, que también eso generó ciertas tensiones, que iba a convertir la zona en la Riviera de Oriente Medio. Y al mismo tiempo Reino Unido estaba trabajando con Francia en un plan que pedía un comité palestino
que dirigiera Gaza sabiendo que iban a poner ahí al frente a Tony Blair, que tiene de palestino, pues no sé lo que yo de rumano. Sí, bueno, Tony Blair le ves y vamos, dice, este es un primo de Arafat, vamos. ¿Qué pasa? Que eso es lo que habían propuesto los árabes, el comité palestino. Dicen, no os preocupéis, hacemos un comité palestino, pero ponemos a Tony Blair al frente. Un sudoku tremendo. Es que eso suena a cachondeo. Suena igual que cuando los británicos deciden organizar en los años 20 una mesa para gestionar los asuntos de la India. Lógicamente los indios van a Londres, los pobrecitos, claro. Gandhi incluido, y luego la mesa pues la preside un inglés y hace lo que deciden los ingleses, y cuando en un momento determinado Gandhi dice que claro, es que la India es de los indios, hay uno de los presentes que le dice, se equivoca señor Gandhi, la India es inglesa. Pues igual, o sea, la misma mentalidad, el mismo panorama y el mismo proceso colonial, porque el gran problema de lo que pasa con Palestina es que vive un proceso de ocupación colonial. Sí, sí. Y encima hablándote de las ventajas de ser una colonia. No hay nada más que ver lo que está pasando en Gaza. Vamos, ventajas por todas partes. Claro, una vez que accedemos un poco a la intrahistoria, pues vamos viendo realmente cómo esto es un gran teatro. Entonces, todo este sudoku, que claro, con tantos elementos en la mesa, pues cualquier día una teocracia o algún líder de una teocracia se te enfada, pero se te enfada porque hayas hecho una declaración o porque la señorita rubia que le mandaste el fin de semana pasado no era de su agrado. Porque estas cosas funcionan así. Y entonces, todo este sudoku, ¿dónde se arregla? En Nueva York, en la Asamblea de la ONU. Y es ahí cuando Trump, ahí está, enorme, todos pactan el guión de teatro, dicen, sí, pero a Netanyahu no me lo pongas al mismo tiempo, a Netanyahu me lo pones el viernes, al final ya de la Asamblea de la ONU, y luego ya que se reúna en el despacho Oval cuando todos los demás nos hayamos ido. Y luego hace el paripé de la llamada a Qatar. Y luego hace el paripé de que yo le ofrezco el plan a Netanyahu y Netanyahu, el magnánimo, dice que sí, que él también quiere la paz. Bueno, y a todo eso, Netanyahu, el magnánimo, como lo llama usted, dice que sí, eso sí, siempre que no hay un Estado palestino. Claro. Esto es estupendo. O sea, volviendo al ejemplo, pues es como para decirle a los indios que sí, hombre, cierto autogobierno de la India les vamos a conceder mientras saqueamos criminalmente la India, pero vamos, no sueñen ustedes que se van a librar del yugo británico. O sea, es la misma historia o la misma historia que en Sudáfrica sucedía con el apartheid, ¿no? O sea, pueden tener ustedes un número de miembros del Congreso, primero los Colour y luego los Black, y tienen algunos, pero no cabe la menor duda que aquí los blancos somos los que decidimos lo que pasa en Sudáfrica, aunque seamos una minoría de la población. Y entonces, esto es lo que es intolerable. Sí. Y entonces después salen todos los líderes europeos que habían reconocido el Estado palestino y dicen, esta es la propuesta de paz que nosotros queremos también. Y dice, bueno, pues entonces ya está, solucionado. Y para cerrar todos los flecos, nueva reunión en un hotel de Nueva York entre Netanyahu, Steve Witkoff y el yerno de Trump. Y luego se presenta en sociedad el texto del plan como si fuera una idea exclusiva de la Casa Blanca. Y todos a aplaudir, Sánchez el primero. Eso es lo que ha ocurrido ahí. Ahora, ¿cuál es la incógnita? Pues lo que va a hacer Hamás, a quien Trump le ha dado un plazo de 3 días para que respondan. Hoy se va a producir una reunión en Doha, en estos momentos yo creo que todavía no ha comenzado, con los mediadores de Qatar, de Egipto y de Turquía. Bueno, pues veremos lo que va sucediendo en los próximos días. También noticia, no quiero hoy dejar de pasar esto porque esto es una muy mala noticia, que se ha presentado como una buena noticia. Hicimos un programa, el Gran Reseteo, contando cómo Kennedy había quedado solo en su batalla contra el Deep State de Estados Unidos. Guerra en el pantano, titulábamos aquel programa. Decíamos que iba a tener muy difícil el senador Kennedy, ahora máximo responsable del Departamento de Salud, de los Departamentos de Salud norteamericanos federales y líder del movimiento MAHA, en este caso Make America Healthy Again. Hagamos otra vez una América saludable, una América en la que los ciudadanos pues, puedan ver cómo se protegen sus derechos sanitarios, y finalmente ha perdido su guerra contra las grandes farmacéuticas. Se acaba de anunciar un acuerdo entre Pfizer y la Casa Blanca, un acuerdo en el cual han estado el propio consejero delegado de Pfizer, el amigo de Ursula von der Leyen, Albert Bourla, también uno de los fieles del Foro Económico Mundial, y Donald Trump. Se anuncia una bajada de precio de los medicamentos, esta es la zanahoria, a cambio de luz verde para seguir desarrollando las tecnologías de ARN mensajero en las mal llamadas vacunas COVID
y las que vengan, porque el COVID ha sido simplemente pues, un primer paso en el desarrollo de estas tecnologías. Esto le sorprende a alguien. O sea, esta es la cuestión. A usted y a mí no. Pero a otra gente que se fiaba de Kennedy como si fuera el segundo advenimiento, ¿realmente les puede sorprender? Nosotros hemos siempre querido ceñirnos a la realidad absoluta, a los hechos absolutos. No hemos querido hacer predicciones, aunque yo creo que en los programas que hemos hecho sobre estas cuestiones, siempre al final el pozo que quedaba es que si quería realmente luchar contra esa bestia del pantano no iba a ganar, e incluso se podría poner en duda si realmente él quería, ¿no? Porque evidentemente el pasado de Kennedy también pues nos hace sospechar que también hay muchos elementos ahí de presión que puede soportar. Pero es que luego hubo hechos evidentes, es decir, cuando le ponen a Jim O'Neill, hombre de la Big Pharma, como su secretario de salud, bueno, pues aquello fue un escándalo. O sea, cuando pones de número 2 de Kennedy a un hombre de Peter Thiel de Palantir, pues es un escándalo. Que también había trabajado con Vance en la firma financiera que compartían Thiel y Vance, que ya había trabajado precisamente con Fauci, inversor en biotecnología, que decía que había que acabar con toda la regulación para que las farmacéuticas hicieran lo que consideraban oportuno. Naturalmente, claro. Naturalmente. ¿Qué esperaba usted? Claro, cuando salió Larry Ellison después de presentar el proyecto Stargate a decir que iban a sacar vacunas de ARN mensajero contra el cáncer. Dice, oiga, pero ¿y esto usted de dónde se lo ha sacado? Dice, no, todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener. Vamos a conseguir que cada persona pueda tener en 24 horas, desde que va al médico, una vacuna personalizada para el cáncer. Dice, oiga, pero esto lo vamos a llevar a cabo además con dinero público. Y a cambio se le dio el caramelo a Kennedy diciendo no te preocupes, que vamos a garantizar que determinados fármacos se saquen, vamos a también facilitar que otros fármacos sean introducidos en el sistema sanitario, te vamos a dejar que medio luches con las grandes compañías agroalimentarias. Bueno, pues al final todo se ha quedado lamentablemente en nada. Los contactos que tengo yo con el entorno cercano de Kennedy estaban esta mañana absolutamente desolados. No me extraña. Y me decían, Lorenzo, en esta sí que no has fallado, ¿no? Pues no, en esta lamentablemente no hemos fallado, ¿no? No quiero terminar sin hacer referencia a lo que está pasando en Marruecos, porque ayer di alguna pista y aunque sigo investigando y posible que haya que dedicarle más tiempo a esto, casi con toda seguridad, hay mucha gente que me estaba preguntando. Nosotros normalmente, aparte de dar una noticia, no hacemos un análisis en profundidad si desconocemos sobre todo lo que hay detrás, porque dar una versión oficial sin más, sin cuestionársela, pues no es periodismo, es relaciones públicas, ¿no? Como decía también Orwell. O sea, las protestas en Marruecos que comenzaron o que tuvieron un mayor predicamento el pasado sábado 27 de septiembre, son dirigidas por un movimiento que se llama Gen Z212. Gen Z, pues aquello de la generación Z, eso que nos están intentando vender también. Sí. Desde la crisis en Nepal, ¿verdad? Que hay unos chavales que ahora pues quieren recuperar derechos que perdieron sus padres y que utilizan las redes sociales para... Bueno, que no han tenido sus padres en la vida, porque usted me dirá qué derechos ha habido en Marruecos jamás con una monarquía. En el caso de Marruecos, evidentemente no. En el caso de otros países, a lo mejor sí. Y en Nepal me dirá tampoco, usted, vamos. En Nepal tampoco, ¿no? Pero evidentemente es así. Pero hay un movimiento social a nivel global, impulsado sobre todo a través de determinadas redes sociales, en concreto 3. Discord, Instagram y TikTok. TikTok, ahora propiedad de Larry Ellison y según Netanyahu, propiedad suya directamente, ¿no? Entonces, las protestas se han organizado en torno a plataformas como las que acabo de citar, con esta organización que se llama Gen Z212. Sin embargo, hay otra organización que está detrás, que es menos conocida, que se llama Morocco Youth Voices, las jóvenes voces de Marruecos. Llevo investigándolos aproximadamente una semana. No hay ningún tipo de rastro de dónde obtiene esta gente la financiación. No se sabe absolutamente de dónde han salido, lo cual implica, sobre todo en los momentos actuales en los cuales pues algunos ya tenemos una profesión periodística a nuestras espaldas y tenemos nuestras maneras de conseguir datos, es muy sospechoso porque tiene pinta de que han intentado, de momento con éxito, eliminar el origen de este tipo de organización. Bajo la apariencia de denunciar la corrupción, el nepotismo o el deterioro de los servicios públicos, que es evidente en Marruecos, este discurso oculta en realidad una lógica subversiva que no trata tanto de proponer soluciones constructivas,
sino de sembrar dudas y sobre todo dejar la vía abierta para que el gobierno de Marruecos realice determinadas acciones políticas que en estos momentos, bueno, pues por la propia idiosincrasia de Mohamed VI no sería posible sacar adelante. Entonces, no descartemos primero que sea un movimiento de oposición controlada, es decir, gente dentro del propio círculo de Mohamed VI que quiere firmar una serie de contratos con una serie de compañías y que necesita, pues de alguna manera, cambiar algunos tipos de enfoques sociales, y luego por otra parte también está muy cerca el Mundial de Fútbol que se va a celebrar en Marruecos y hay determinados contratos que se tienen que firmar en este sentido y que pueden justificar también, no olvidemos, el envío de dinero público también de la propia Unión Europea para solucionar este déficit en las infraestructuras, este déficit en los servicios públicos que Marruecos lleva acarreando desde hace mucho tiempo. Hay algunos analistas que están diciendo que esto se produce porque el paro en Marruecos es alto. Señores, el paro en España es más alto que en Marruecos. El paro es más alto que en Marruecos y el juvenil también. Hay menos paro en Marruecos que en España. Mándatela, don César. Mándatela. Igual por eso algunos se iba ahí a cultivar los tomates, porque hay mucho trabajador. Y digo yo, ¿y si hay menos paro, por qué vienen aquí? Y si hay menos paro en Marruecos, ¿por qué vienen aquí? Que hay más paro, porque aquí no vienen a trabajar, don César. Exacto, porque en España se puede vivir sin trabajar. ¿Tienes ciguero, amigo? Los que vienen de Jovenlandia, pues evidentemente la mayoría no tienen el trabajo en su mentalidad. Siempre que se habla y se generaliza se cometen errores. Evidentemente que no todo el mundo es igual, no todo el mundo es bueno ni es malo, pero desde luego que no nos van a hacer comulgar con ruedas de molino. Seguiremos investigando y en cuanto tenga algún dato más sobre estas organizaciones, aquí lo traeremos y veremos también, porque es muy posible también que se utilice esto, como en su momento ya ha hecho Erdogan con algunos movimientos sociales de este tipo, para luego manu militar y también ir sacando alguna serie de iniciativas legislativas, aunque yo creo que el régimen de Mohamed no necesita este tipo de operaciones para ello, porque hacen lo que les da la gana y además tienen el respaldo del amigo americano. Pero bueno, quería hacer también una referencia a ello, don César. Pues yo creo que la referencia no ha podido ser más oportuna, don Lorenzo. Como siempre ha estado usted cumbre, pero es que vamos, los temas de hoy eran interesantísimos, eran de una importancia verdaderamente primordial y por supuesto son temas que las furcias mediáticas ni los tocan, vamos, los apartan con un palo, no sea que se les acerquen, o sea que, claro, eso es lo que hay, ventajas de escuchar la voz, ventajas de ver cesarvidal.tv y de manera muy especial el gran reseteo que usted dirige tan magníficamente. Muchas gracias, don César. Nos encontramos mañana, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo.